Bueno chicos, les voy a subir el video de la autocorrección para que puedan hacer la autocorrección de métodos de separación mecánicos y físicos. A ver, para hacer la actividad tenían que ver el video que había subido, ¿se acuerdan? Este video explicando los métodos de separación, ¿sí? Método de separación de mezclas heterogéneas. Arrancábamos con las mezclas heterogéneas con componentes sólidos, ¿sí? ¿Se acuerdan que subí un video en dos partes? Bueno, para resolver la actividad había que ver ese video. Empezamos. Punto número 1. ¿Qué método de separación utilizaría para separar las siguientes mezclas? Teníamos aceite con agua. Dos líquidos con distintas densidades. Si ven el video se van a dar cuenta que era con una ampolla de decantación, ¿sí? La segunda imagen, agua salada. Es un sistema homogéneo. Lo que se utilizaba era la cristalización. ¿Se acuerdan? Se ponía a calentar, se evaporaba el agua y me iban a quedar los cristales de sal. Después, para separar en mezclas heterogéneas, sólidos de líquidos, filtración. ¿Se acuerdan que en el video creo que el ejemplo que dimos fue el del café? Después acá tenemos, este era más fácil, porque teníamos el tamiz, teníamos acá arenas con caracoles y el proceso es la tamización, ¿se acuerdan? Después acá teníamos otro para mezclas heterogéneas, que uno de los sólidos tenía que tener la propiedad de tener propiedades magnéticas, entonces era la imantación, ¿se acuerdan? Este era un poquito más difícil, ¿sí? Porque era una mezcla heterogénea con tres fases, ¿sí? ¿Se ven las tres fases? Una fase líquida, una fase sólida formada por porotos, una fase sólida formada por arroz. Entonces, ¿qué hago primero? Primero, con un filtro, ¿sí? Con un filtro separo el líquido de lo sólido. Fíjense, yo primero separo el agua de los porotos y el arroz a través de un filtro. O sea que el mecanismo es la filtración. Cuando yo le saco el agua al sistema, ¿qué van a quedar? Porotos y arroz. ¿Y qué uso para eso? Y uso un tamiz. ¿Está bien? Uso un tamiz que me va a separar, me va a dejar, por ejemplo, va a pasar el arroz y arriba va a quedar los porotos. Y ya con eso separé por un lado el agua, los porotos y el arroz. Para responder esta, también tenían que ver el video. Arena y corchos, partículas sólidas las dos, de distinto tamaño, tamización. Arena y arroz, tamización. Azufre en polvo y limaduras de hierro, imantación. ¿Por qué? Porque el hierro es atraído por el imán. Talco y agua, también tamización, porque el talco no se mezcla con el agua, ¿sí? Entonces, si lo paso por un tamiz, también podría ser por un filtro, ¿sí? Se van a separar. Agua y querosén es como si fuera agua y aceite, ¿sí? No se mezclan, tienen distintas densidades. Uno va a quedar en la superficie, otro va a quedar abajo, entonces uso una ampolla de decantación. Acerrín y arena también son dos componentes sólidos con distintos tamaños, uso un tamiz. Limaduras de hierro y harina, imantación. Agua y alcohol, este era un poquito más complicado porque esta es una mezcla homogénea, ¿se acuerdan? No tiene fases. Entonces se utilizaba el aparato de destilación, ¿sí? ¿Qué era lo que hacía? Iba a evaporar primero el líquido que tuviera menos punto de ebullición, ¿sí? Entonces iba a subir, a ver si lo tenemos acá, lo mostramos. ¿No se cerró? No, no se cerró, acá está. Vamos a buscar para que se acuerden. Esta era la ampolla de decantación para separar líquidos con distintas densidades, por ejemplo agua y aceite. Y ahora vamos a buscar en las mezclas homogéneas. Esta era la cristalización para el agua salada, ¿se acuerdan? Se pone a calentar,
el agua salada, se va a evaporar el agua y van a quedar los cristales de sal. Y este es para separar, este es el de destilación que se usa para separar las mezclas homogéneas, ¿sí? ¿Ven? Una sola fase, dos líquidos que se mezclan, que tienen distintos puntos de ebullición. Entonces, ¿qué va a pasar con el agua y el alcohol? Primero va a evaporar el alcohol, ¿sí? Vapor. Después, cuando se enfríe, va a condensar. Y yo recojo en este tubo el alcohol y acá en el balón me va a quedar el agua. Entonces, para líquidos que se mezclan y que tienen distintos puntos de ebullición, se usaba la destilación, que era el último. Y ahora, vamos a agrandar un poquito, vamos con el último. No, no es el último. Esto también estaba en el video, ¿sí? ¿Cuáles eran los métodos, de todos los métodos que vimos, cuáles eran los físicos y cuáles eran los mecánicos? Acuérdense que en los mecánicos yo recupero a todos los componentes en el mismo estado que estaban. Por ejemplo, si yo tengo agua y aceite y uso una ampolla de decantación para separar el agua y el aceite, yo recupero el agua en el estado líquido y el aceite en el estado líquido. Lo mismo con todos los métodos mecánicos. Ahora, con los métodos físicos, que son la destilación, la cristalización y la cromatografía, por lo menos uno de los componentes tiene que cambiar de estado, ¿sí? Y para el último, que era el más difícil, pero si la pensaban no era tan difícil. Miren esto, tengo en un frasco polenta, harina, lentejas y porotos, ¿sí? Que son todas partículas sólidas de distinto tamaño. Cuando nosotros vimos la tamización, vimos que había tamices con distintos tamaños, ¿sí? Para dejar pasar las partículas. Entonces, ¿qué hago? Primero uso un tamiz que me va a separar, va a dejar pasar la harina. Entonces, ya separé la harina. Después me va a quedar polenta, lentejas y poroto. Cambio de tamiz y voy a usar uno que deje pasar las lentejas, ¿sí? Y que retenga... la polenta es más chica todavía, la partícula. Que pase la polenta. Entonces voy a separar la polenta y me va a quedar en la parte de arriba la lenteja y los porotos. Uso otro tamiz y separo los últimos dos. O sea que eran todas tamizaciones consecutivas. Fíjense este. Agua, alcohol y sal, ¿sí? Es una solución homogénea. El agua y el alcohol se mezclan y el agua disuelve a la sal. Entonces, cuando yo lo vea, va a estar todo en una sola fase. Lo primero que hago es una destilación. Cuando yo hago una destilación, separo el agua salada del alcohol, ¿sí? Entonces, hago una destilación y el alcohol ya lo separé. Si ya separé el alcohol, ¿qué me va a quedar? Agua salada. ¿Y el agua salada cómo la separábamos? Con una cristalización, ¿sí? Calentaba el agua con la sal, el agua se va a evaporar y me van a quedar los cristales de sal. Entonces, eran esos dos métodos. Primero una destilación y después una cristalización. Agua salada y aceite. Lo mismo, pero esta vez es una mezcla heterogénea, porque por un lado voy a tener, imagínense un frasco de esto. Por un lado voy a tener en la parte de abajo el agua salada y arriba el aceite. ¿Está bien? Entonces, mediante una ampolla de decantación separo el aceite del agua salada. Listo, ya separé el aceite. Y después me queda agua salada. Hago una cristalización y separo el agua de la sal. No había más. Esos tres. Pero, a ver, cuando hago una actividad, para que ustedes hagan, traten de ver los videos que subo, ¿sí? Porque van a estar todas relacionadas con el video explicativo que les subí. La semana que viene lo que vamos a hacer es un cuestionario sobre el agua, sobre la importancia del agua, sus usos, todo sobre eso. Van a tener que investigar, así que posiblemente no haya video porque va a ser todo trabajo de investigación. Así que nos vemos la semana que viene.